Que resolvía todos los problemas. Y le decía Manuel, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Tú estás sabiendo más del método científico de la que yo he podido saber o aprender en todos mis largos años de hacer algunos pininos en ciencia. De todas maneras, ahí tenemos la UAN, sobre todo Juan Xochimilco, con su tronco común y su método científico. El texto que se utilizaba más que nada en el método científico es o era un libro de el doctor Bunge que se llama, creo, La investigación científica, y que era una traducción del inglés al español de las ideas y del libro, por supuesto, de Mario Bunge. A esto se hace referencia en este librito, en algún punto, al decir que al doctor Bunge, por lo visto, se le había olvidado el español, porque escribe antes en inglés que en español, y es invitado entonces a la UAM como profesor visitante. En ese tiempo, 1975-1976, vean aquí, la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Filosofía y Letras, pretende arrancar la maestría en metodología de la ciencia. Y se presentan dos postores, cada uno con su mercancía, como si fuese un mercado, ¿no? El doctor Bunge el doctor Elías Gortari, que fue el primero, presenta un proyecto de maestría que arrancó de un artículo previo que había publicado en la revista Dianoia y presentado en un congreso latinoamericano sobre filosofía, en el que hablaba del método como un eslabón entre la ciencia y la filosofía. Esta es la raíz de la posición y del programa de Elías de Gortari. Este artículo, publicado en Dianoia, aquí está la cita completa, y presentado en el Congreso de Morelia, que para la fecha el doctor Elías de Gortari era rector de la Universidad Nicolaita de Morelia, de la cual salió con la punta de las bayonetas. O sea, hubo disturbios estudiantiles, el doctor de Gortari no era hombre que se restringiese mucho en sus manifestaciones y en sus actitudes, fue destituido y sacado de manera violenta. En ese tiempo, en ese interín, desde salir de Morelia y la presentación del trabajo, le dio oportunidad de presentar un programa que, si Patti nos lo permite, lo
pueden ver ustedes ahí. El doctor Elie de Gortari presenta los 4 objetivos, que son formar investigadores de alto nivel que contribuyan al desarrollo del conocimiento en el campo de la metodología de la ciencia, preparar sistemáticamente a los investigadores de las diversas disciplinas científicas y humanistas para que impartan cursos de metodología en los varios niveles de enseñanza universitaria y tecnológica. Coayudar a la actualización, la ampliación, la profundización y la sistematización de los conocimientos metodológicos de los investigadores. Y cuarto, realizar investigaciones en el dominio de la metodología mediante la ejecución de los proyectos individuales y colectivos de sus profesores. Para lograr esto, él propone un programa de estudios de lo que iba a ser las asignaturas, o lo que iban a ser las asignaturas de la maestría en metodología de la ciencia. Y ahí tienen ustedes listados como 22 diferentes cursos que van desde la metodología general hasta los seminarios de tesis, pasando por toda clase imaginaria de métodos, así como del método científico, la historia del método científico. Pero vean ustedes que ahí hay una serie de cosas que yo diría, después comentaremos un poco, que se traslapan, pero vamos a dejarlo más tarde porque detrás de esto viene la propuesta de Bunge, que es todo menos caritativa, De manera que ahí tenemos lo que propone Elie de Gortari a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Nuevo León como un programa de metodología de la ciencia. Vean que ahí hay todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Diseño de experimentos en ciencias naturales, diseño de experimentos en ciencias sociales, fundamentos de la filosofía de la ciencia, metodología de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, en sus diferentes grados. En un primer grado es básica y en otros es avanzada, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, siguiendo con la historia, Bunge, que se encontraba entonces en México, tanto en la UAM como en la UNAM, le gusta o acaricia la idea de que ese programa vaya a su bolsillo. Y entonces estaba en Delaware, ahora, o en los últimos años que yo supe, estaba en Canadá y tenía una situación académica muy buena, pero en ese momento no tenía una situación académica muy estable. Estaba invitado provisionalmente en la Universidad de Delaware en los Estados Unidos. Entonces, Bunge presenta otro programa. Bueno, esto es de Gortari. A los 22 cursos o programas que había presentado de Gortari, había que unir estos cursos libres
sin valor en crédito, que formaban parte del programa de Elie de Gortari. Mario Bunge presenta otro programa en el que la médula, la base, lo fuerte no es la metodología, sino la epistemología. O sea, contrapone la metodología con la epistemología. Y propone también algo lo que no había en el programa de cursos obligatorios, aparece ahora como materias optativas. Una serie bastante considerable de ellas, ¿no? Y además, y esto lo pueden ver en este librito, publica la crítica de la propuesta de Gortari. Y en esta crítica de la propuesta de Gortari comienza de una manera muy civilizada, diciendo: el doctor Elie de Gortari ha presentado un programa sobre metodología de la ciencia que es loable, pero... Y en esos peros es cuando comienza a asomar, a mostrar su agresividad. Es una cosa lo que presenta el doctor de Gortari, es una cosa totalmente utópica. Y como es utópica e irrealizable, porque se puede ser una persona utópica, tener ideas muy altas, algunas de ellas realizables, para Bunge ninguna de las ideas de Gortari son realizables. Como es irrealizable, no se le debe dar curso. Y yo propongo este otro. El problema es que las cosas que propone el doctor Bunge tampoco son fáciles de llevar a cabo. Y aunque junto con el programa él presenta, creo que está ahí, ¿no? Él presenta los profesores que pueden... no, esa no la pusimos. No hay otro. Esos profesores, bueno, él presenta una lista de profesores que pueden impartir esas asignaturas, que son profesores ya en activo en la Facultad de Filosofía de la universidad. Al leer esto, que es muy interesante, yo les recomiendo que lo lean a los que hacen metodología. Es muy interesante, no sé si interesante o decepcionante, el considerar cómo dos personas de la categoría de Elie de Gortari y de Mario Bunge, uno comunista confeso, el otro casi, parecen dos chantres de la Edad Media discutiendo en relación a alguna proposición tomística y escolástica, que si la forma sale del contenido o el contenido de la forma, porque a los artículos que publicó Bunge en la crítica del programa de Gortari
contesta en la primera parte de este librito, y de una manera furiosa, poniendo, queriendo señalar las inconsistencias de la crítica de Bunge. Sin embargo, en la crítica de Bunge había cierto grado de realidad y de consistencia. No todo era argentinismo. Había bastante deuda. Y uno le da pena que estos dos individuos que así discuten, pareciendo dos tomistas, uno enfrente de otro, en una cátedra, discutiendo una de las propuestas de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, no se diesen cuenta de que estaban en medio de una gran revolución en la investigación metodológica, en la investigación científica, que ya para esas fechas, 1975, las dinámicas no lineales jugaban o se prestaban a análisis profundos de la realidad, que los nuevos paradigmas que introducía el análisis de los sistemas, tanto abiertos como cerrados, el uso de los computadores en este análisis de simulación y de construcción de modelos que se pueden llevar a un computador y probar antes de instrumentar físicamente. Ya para el 75 esto estaba en vigencia y a ninguno se les ocurre, cuando hablan de una teoría de modelos, y aquí está el programa, es en un sentido tan abstracto y tan separado de lo que después es un análisis de un modelo en un computador o vía la computación, que uno se pregunta es que estas personas no estaban al tanto de esto. Y uno tiene que decir, pues sí, pero estaban más por la taxonomía que por la trascendencia y la actualidad. Yo voy a leerles nada más, como curiosidad, métodos de investigación. El programa es el FM 403. Métodos deductivos, métodos transductivos, métodos inductivos, métodos experimentales, métodos instrumentales, métodos matemáticos, métodos estadísticos, métodos operacionales, métodos documentales, métodos analógicos, métodos estructurales, métodos de modelación, métodos de simetría, métodos cibernéticos y dialéctica de los métodos. Díganme ustedes, si quieren saber algo acerca de alguno de estos métodos, de uno solo, si en 15 semanas se puede saber algo de alguno de estos, que no sean definiciones puramente del diccionario. Entonces, los programas tenían bastante por donde ser atacados. Pero ya, yo les digo, esto pasó en Nuevo León. Pero en el país la realidad
seguía otros caminos. Y casi siempre la realidad nos alcanza en la mitad del camino y nos obliga a, muchas veces, bajarnos de las nubes, abdicar de las utopías. Como les digo, la influencia del sur en esto es decisivo, y la Secretaría de Educación determina que la enseñanza media superior debe incluirse la asignatura del método científico como una asignatura obligatoria en preparatorias, CCHs, CSICs. Y nos encontramos, ¿y quién la va a impartir? ¿Dónde están los profesores? Y aquí es donde entra otra variante o contravariante del método. Y otro personaje que entra en acción, que se llama Jorge Masavedián Álvarez. Jorge Masavedián, que desgraciadamente murió en 1985, víctima de un cáncer de hígado, después de haber sido muy activo en el 68 y estar en la cárcel y todas esas cosas que tenía la Masavedián. Pero era y tenía la confianza de el ingeniero Carlos León López. Carlos León le dice a Jorge Masavedián, porque para entonces, ya pasada la discusión Bunge, la primera parte de la discusión Bunge de Gortari había llegado con su propuesta a Puebla, donde no llegó a prosperar, y llega al Politécnico y se la propone al ingeniero Garza Caballero, que siendo miembro e incluso director en esa oportunidad de la Academia Mexicana de Educación, podía entender y evaluar este programa que presentaba el de Gortari. Pero el programa de Gortari, yo asistí a 3 reuniones con él que se hacían en el CIME de Culhuacán. Cada vez había gente nueva. Él traía gente de la UNAM para ver qué opinaban sobre su primer programa. Pero eso no andaba. Y lo que sí andaba era la necesidad de formar a los profesores de los CSICs, de las preparatorias y de los CCHs en algo parecido al método científico. Y entonces llama a Masavedián al rescate. Masavedián, que era íntimo amigo de Elie de Gortari, no le fue fácil él llegar a tener que romper, y al final rompieron y se separaron y Elie de Gortari acusó a Masavedián de traidor y de ladrón de sus ideas, pero había que preparar un programa de urgencia, un programa remedial para los maestros de los CSIC. Y esto lo encarga a Masavedián. Y esto se aplica en el año 83 y 84 en
ESIME de Culhuacán, unos programas para profesores de CSIC en el método científico, en el que se enseñan métodos y técnicas de la investigación, en la que participan fundamentalmente Max Abedian, el doctor Monteón, Guillermo Ollier, y más tarde participo yo. La maestría, con su programa casi actual, comienza en el 85. Bueno, a todo esto, y como notas folclóricas al margen, pues está que Elío Gortari se sintió muy ofendido cuando su programa no avanza a la velocidad que él quisiera. Y hoy en la mañana me enteré de algunos de los frenos de dónde procedían. El doctor Sánchez Silva sabe de eso más que yo. Entonces, Carlos León López, no, Carlos León Hinojosa, nombra a Max Abedian encargado de presentar a la sección de posgrado un programa de maestría con todas las de la ley y con todos los requisitos. Porque el doctor de Gortari y conste, yo asistí a 3 reuniones. Él hablaba de las cosas como si esas cosas fuesen ideas, pero las ideas, cuando hay que implementarlas, hay que buscar un profesor, hay que proporcionarle las horas, hay que proporcionarle las aulas. Este profesor debe tener un programa ya detallado para qué es lo que va a enseñar. Se necesitan alumnos, se necesitan una serie de cosas que para el doctor de Gortari parecía que no existiesen. Después de haber sido rector, después de una experiencia larguísima en la educación, no se daba cuenta de todo el proceso administrativo que se debe cumplir para implementar un programa, por elemental que sea y por mucha voluntad que tengan las autoridades de llevarlo a cabo. Entonces, la persona que se escogió para eso, y creo que muy bien escogida, fue a Jorge Max Abedian, el armenio, como le llamamos todos. Desgraciadamente, Jorge Max Abedian murió ese mismo año en el que fue nombrado director de PESTIC. Y este servidor de ustedes se encargó durante 6 o 7 meses, por ser el profesor más viejo, no por otra cosa, de la coordinación del PESTIC en Culhuacán. Y ahí estaban ya se estaba estructurada la maestría. Esa maestría fue abstraída, resumida, traída de el programa de Gortari. Aquí en este libro y en las anotaciones que corresponden exactamente a Max Abedian, se puede ver que junto a algunos de las asignaturas propuestas aparece 1S, 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 2S, 4S, 1S, 1S. ¿Cómo fue surgiendo el programa actual de la maestría de esta lista de propuestas de Gortari? Y creo que no fue fácil para Jorge el hacer un resumen y ver que de toda esta faramalla muy buena, muy utópica, se podía
aprovechar e integrar en un programa. Al principio, de los que estábamos en el programa de maestría, profesores y alumnos, no sabíamos por dónde irnos y a dónde íbamos a llegar. Por eso fue una frase que se manejaba mucho en los pasillos en los primeros años 85, 86, 87, el que íbamos a la caza de dragones, a ver dónde surgía un dragón. Para nosotros, cada vez que nos presentábamos con un curso nuevo, métodos de investigación, ¿cuáles son los métodos de investigación? Hay métodos de investigación en matemáticas, hay métodos de investigación en física, hay métodos de investigación en ciencias sociales, hay métodos de investigación en biología, pero todos son diferentes. ¿Cuáles entonces? Entonces, vamos a ver qué dragón nos sale, ¿no? Y tanto entre estudiantes como entre profesores surgía de ver qué dragón nos tocaba. Ya sabemos. La primera tesis que se presentó en el Castillo la escribió David Simon. Venía ya de Puebla, formaba parte del trabajo que había hecho de Gortari en Puebla, y la dirigió al principio Maximiliano, pero muerto Maximiliano la dirigió el doctor Alfredo de la Lama. Dados los objetivos que se presentaban en la creación de la maestría, todos teníamos un terror, pánico, a ponernos a dirigir una tesis que cumpliese con los objetivos de la maestría, porque quería que hiciésemos investigaciones en el método. Y cuando lo que nosotros, humilde, o no tan humildemente, sabíamos, era como hacer mala investigación en nuestro campo particular, pero no en otros campos, y menos cuáles eran las sutilezas del método. Pero ahí nos fuimos defendiendo y llegamos a la conclusión de que cada uno dirigiese una tesis de un alumno y le hiciese familiar con las técnicas y los métodos, pero sobre todo con las técnicas que se utilizan en esa investigación, la búsqueda en las fuentes, la búsqueda de literatura, y todas esas cosas que acompañan a la investigación, de la que yo quería hablar aquí dentro de un rato, pero ya se me... de manera que ya pueda apagar la máquina. No solamente se creó la maestría en metodología de la ciencia en el seno del PESTIG, sino que del PESTIG surgieron apóstoles que llevaron la buena nueva a Sonora, a Campeche y a Ciudad del Carmen. O sea, apareció en el juego una persona de enorme movilidad y poder de mercadeo, que era Adalberto Ojeda Delgado, acompañado del doctor Luis Mauricio Rodríguez. Él les puede hablar de estas excursiones. El ingeniero Ojeda, creo que también maestro en ciencias, vende la idea de la maestría al CESUES de Sonora, donde estaba de gobernador el ilustre Beltrones
que hoy anda por la cama. Vende, y ahí vamos los fines de semana a impartir clases y a pasar un calor infernal en Hermosillo, Sonora. De ahí, pero de ahí, el que verdaderamente, ya después de iniciar el programa, toma sobre sus hombros la responsabilidad de llevarlo a cabo, es el doctor Humberto Monteón. Humberto Monteón se encuentra en Sonora como un regreso a sus raíces y tomó sumamente en serio este programa que era un programa de fin de semana, de llevarles allá alguna información, y en ocasiones, ya les digo, pasó el calor, pero sí él estuvo en Hermosillo durante un tiempo radicando, asistiendo a los alumnos, y de aquel grupo de como 20 alumnos se llegaron a titular 12, que no es mal resultado ni mal rendimiento en estos negocios. Después, y ya siendo director del PESTIC, el doctor Rolando Jiménez, pues tuvo también, el mismo Ojeda vende la idea a la Universidad de Campeche y se organiza el mismo procedimiento y el mismo programa con Campeche, y de ahí creo que surgieron 4 o 5 maestros en ciencias en metodología. A pesar de todo, a pesar de todos estos, que es folclórico, que es como todo lo real, no lineal, sino bastante complicado y con retroalimentaciones donde nadie las espera, típico de los sistemas complejos. Creo que la maestría en metodología de la ciencia del Politécnico es la única que puede presentar en la fecha un número mayor de 30 y de 50 maestros en metodología, que algunos de los cuales han seguido al doctorado. Otros se han vinculado a la educación como preveían los fundamentos de la maestría. O sea, no fue todo negativo, ni perdido, ni folclórico. No todo fue polémica y discusiones internas. También hubo un trabajo constructivo. Yo quería hablar de esto en la segunda fase, pero dejaré para otra vez, donde tenga mejor la garganta y la salud, y compartir con ustedes lo que llamo la construcción del conocimiento a través de las operaciones del sujeto. Las acciones son las que determinan el conocimiento. Ni la sola especulación, ni la sola experiencia. De eso es hablaré en comisión. El artículo de Gortari que se considera fundamental en este libro es la ciencia, mejor dicho, la metodología como eslabón entre la ciencia y la filosofía. Pero yo creo que la idea de Gortari está tomada de un libro que está publicado por la editorial Herrero, de Philipp Frank. Philipp Frank era un miembro del Círculo de Viena, positivista por supuesto, pero un gran físico que sustituyó a Einstein en la cátedra de Praga y que después fue profesor de Harvard y de MIT. El libro, que está traducido en español y no se encuentra, yo tengo un ejemplar que pude encontrar en la calle, gracias a los
a los vendedores ambulantes, se llama filosofía de la ciencia, un eslabón entre la ciencia y la filosofía. Pero filosofía de la ciencia, que implica el análisis del conocimiento científico, de las teorías científicas, no solo del método. El método, que era lo que quería hablar a continuación, aunque lo se hablaré a lo mejor en otra ocasión, si es que todavía respiro, el método se va haciendo a la vez que se recorre el camino de la investigación. Esta es la posición constructivista que yo profeso. Y tampoco les cité a ustedes que Elide Gortari, al sentirse desplazado de su programa, demandó al Politécnico y publicó en los periódicos esta demanda. Yo no sé qué solución se le dio por parte del Politécnico. Quisiera preguntarle al doctor Diodoro Guerra, cuando esté aquí, si él sabe qué pasó con esa demanda, o si después que un sobrino de Elide Gortari fue presidente de la República, se arreglaron las cosas y la demanda no prosperó. Pero ya digo, fuera de eso que es folclórico, hay una cosa positiva. Hay casi ya establecida una profesión, una actividad y un grupo académico que, llámese metodólogo, epistemólogo o filósofo de la ciencia, se preocupa de que la ciencia es, a la vez que ciencia, una construcción social.